Hola, el propósito de esta lección es ver algunos ejemplos en donde vamos a aplicar la conservación del momento y la energía relativista simplemente para familiarizarnos un poquito más con estos conceptos. Entonces comienzo con algunos resultados que ya vimos en las lecciones anteriores, simplemente para tener aquí las ideas frescas y aplicarlas en algunos ejemplos en lo que sigue. Entonces hay que recordar que si tenemos un sistema de referencia inercial y nos fijamos, por ejemplo, en una partícula que tenga una cierta masa en reposo m sub 0, la cual se supone que es una característica de la partícula y que es una cantidad que no varía si nosotros observamos a este cuerpo desde diferentes sistemas de referencia inerciales. Con respecto a esta partícula va a tener una velocidad, la cual puede ser 0 o no, y de acuerdo con esta velocidad vamos a tener también un cierto momento lineal que, como vimos, conviene definirlo de esta forma, como m sub 0 por u entre la raíz de 1 menos u cuadrada sobre c cuadrada, recordando que u cuadrada como vector es lo mismo que el producto punto de u con u, o lo que es lo mismo, la magnitud del vector u al cuadrado. Entonces esta definición es útil porque ya por construcción sabemos que para un sistema aislado va a conservarse, y lo que ya vimos también es que uno puede definir una energía relativista que tiene una expresión un tanto similar a la del momento. Aquí tenemos m sub 0 por c entre la raíz de 1 menos u cuadrada sobre c cuadrada. Es decir, básicamente cambiamos la velocidad por un c cuadrada. El denominador es exactamente lo mismo. Y aquí lo que hay que notar es que estas definiciones son buenas siempre y cuando la magnitud de la velocidad es menor que c. Para partículas con velocidades mayores que c, si existieran, pues estas fórmulas no serían aplicables, pero afortunadamente podríamos decir que no se conocen experimentalmente partículas que se muevan más rápidamente que la luz. Así es de que estas fórmulas son suficientemente buenas para los propósitos que regularmente tenemos. Si estamos hablando de electrones, protones, automóviles, aviones, cohetes, asteroides, estas expresiones funcionan bien. La única excepción podría ser el caso de partículas que se movieran con la velocidad de la luz, y como ya veremos más adelante en este curso, ocurre que para ciertos fenómenos hay que suponer que la luz se compone de corpúsculos que se conocen como fotones, que viajarían precisamente con la velocidad de la luz. Entonces estas expresiones van a tener problemas allí. Una manera de evitar esos problemas es asignarle a los fotones una masa en reposo que sea 0, y ya con eso entonces lo que vamos a tener en estas expresiones pues son formas indeterminadas, pero por lo menos no vamos a tener cantidades infinitas. En el caso de los fotones, se supone que desde el momento en que estos se crean hasta que desaparecen, siempre están moviéndose con la velocidad de la luz. Así es de que en realidad la masa en reposo sería nada más una definición, porque un fotón no está nunca en reposo, siempre está moviéndose con la velocidad de la luz. Entonces es una situación un tanto diferente a la del resto de la materia que conocemos. Y bueno, para los casos que vamos a tratar enseguida, esas son las relaciones que nos interesan. Ya vimos que la energía y el momento están relacionados de esta forma. Si uno divide E sobre C y eleva al cuadrado, mejor, si uno le resta P cuadrada, esto nos da M0 cuadrado C cuadrada. Y de hecho, la expresión que está del lado izquierdo es un invariante bajo las transformaciones de Lorentz. Es decir, ya demostramos que si pensamos en algún otro sistema de referencia inercial, entonces en ese otro sistema el mismo cuerpo va a tener otra energía, va a tener otro momento relativista, pero esta diferencia de cuadrados va a tener exactamente el mismo valor, lo cual se relaciona con esto que mencionaba antes, que estamos suponiendo que la masa en reposo de un cuerpo es algo propio del cuerpo y no depende del sistema de referencia que estamos empleando. Entonces vamos a ver a continuación algunos ejemplos, decía, de estas relaciones, en particular la idea de que para un sistema aislado tanto la energía como el momento relativista tiene que conservarse.
Entonces vamos a comenzar con un ejemplo que pues es más bien un problema de aritmética, pero como dije en un principio, la idea de esta lección es simplemente adquirir un poquito de experiencia en el uso de estos conceptos. Entonces vamos a pensar en el siguiente problema. Dice así: una partícula con masa en reposo m sub 0 y energía cinética T igual a 3 veces m0c cuadrada, choca y se adhiere a una partícula estacionaria con masa en reposo m sub 0, y la pregunta es: ¿cuál es la masa en reposo de la partícula compuesta? Aquí no es realmente de mucha utilidad hacer un diagrama, pero no nos cuesta trabajo pensar en esos términos. Entonces imaginemos lo que ocurre antes de que las dos partículas se adhieren. Entonces tenemos una partícula que se encuentra estacionada con respecto a S. Vean que en el enunciado del problema no se menciona explícitamente ningún sistema de referencia inercial, pero hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de que la partícula, una de ellas, esté estacionaria o que la otra tenga una cierta energía cinética, pues eso todo tiene sentido con respecto a algún sistema de referencia inercial. Si cambiamos de sistema de referencia, entonces ya estas características cambiarían. Entonces tenemos aquí una partícula que tiene una masa en reposo que es 2m0, tiene un cierto momento que voy a llamar p sub 2, que vale 0, y la única energía que tiene esta partícula sería su energía en reposo, y esa energía en reposo es su masa en reposo, que se supone que es 2m0, de acuerdo con los datos del problema, por c cuadrada. Hay otra partícula, la partícula que voy a llamar 1, que tiene una masa en reposo m sub 0, tiene un cierto momento lineal que es diferente de 0, y aquí lo que podemos hacer sin pérdida de generalidad es tomar el eje X precisamente a lo largo de la dirección de movimiento de esta partícula, que sí se está moviendo con respecto a S, y sabemos que tiene una cierta energía cinética que es 3m0c cuadrada. Eso quiere decir que la partícula que viene aquí moviéndose desde la izquierda va a tener una cierta energía relativista total que se calcula de esta forma. Sería su energía en reposo, que es m0c cuadrada, porque precisamente m0 es un masa en reposo. Entonces esta sería la energía en reposo, y hay una energía cinética que vale 3m0c cuadrada, de tal manera que la energía relativista total de la partícula incidente sería 4 veces m0c cuadrada. Entonces esto es lo que tenemos antes de la colisión, y después de que de alguna manera estos dos cuerpos se unen, entonces vamos a tener un solo cuerpo que tradicionalmente supondríamos, esperaríamos que tuviese una masa que fuera la suma de las dos masas originales, es decir, 3 veces m sub 0. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Entonces voy a llamarle m mayúscula sub 0 a la masa que tiene esta partícula compuesta. Lo que podemos esperar es que después de que las dos partículas originales se adhieran, vamos a tener un conjunto que se está moviendo justamente en la misma dirección que teníamos en un principio, debido a la conservación del momento lineal. Aquí no lo dice explícitamente el problema, y precisamente como no lo dice, estamos suponiendo que no hay ninguna interacción con el resto del universo, no hay fuerzas gravitacionales, fuerzas eléctricas, nada de eso. Aquí nada más de alguna forma
podemos imaginar a este sistema aislado de cualquier otra cosa y entonces el momento total, la energía relativista total se va a conservar. Por lo tanto, después de que se adhieren estas partículas, vamos a tener una cierta energía relativista para esta partícula que se formó, que sería simplemente igual a la suma de las energías que había antes de la adherencia. Y esa suma pues es E1 más E2, o sea, 6 veces M0 C cuadrada, que es precisamente el resultado de sumar esta energía con esta. Aquí vean que los valores numéricos que estamos tomando son muy sencillos, básicamente con el propósito de que las operaciones aritméticas que tenemos que hacer sean así de triviales. Si tuviéramos algo más realista, bueno, pues simplemente la aritmética se complicaría ligeramente, pero bueno, la idea aquí importante es esto, que la energía se va a conservar, sumamos las energías y la energía cinética es simplemente parte de la energía relativista que tiene este cuerpo, otra parte es su energía en reposo. Y así como la energía se conserva, también se va a conservar el momento, y para esta partícula compuesta vamos a tener un cierto momento relativista, que sería la suma de los momentos. Entonces aquí P sub 2 vale 0, aquí hay un cierto momento que no es 0, pero que no nos dan, pero es algo que podemos calcular fácilmente utilizando la fórmula que tenemos a la vista en la parte superior, aquí precisamente. Entonces, de acuerdo con esta relación, podemos calcular cuánto vale la magnitud del momento lineal de esta partícula, simplemente despejando de esta relación. Entonces, ese momento sería la raíz cuadrada de E1 sobre C al cuadrado menos M0 cuadrada C cuadrada. Aquí hay que tener cuidado porque recuerden, en esta expresión, este M sub 0 es la masa en reposo de la partícula de la que estamos hablando. Aquí no hay problema porque precisamente este cuerpo tiene una masa en reposo que se llama M sub 0. Si estuviéramos usando esta expresión para este otro cuerpo, habría que tomar en cuenta que su masa en reposo no se llama M sub 0, sino que se llama 2M0, pero ahí no hay mucho que tengamos que calcular. Estamos fijándonos en esta partícula que precisamente tiene una masa en reposo M sub 0. Entonces directamente de esta relación tendríamos que la magnitud del momento sería la raíz cuadrada de E sobre C al cuadrado menos M0 cuadrada C cuadrada. Y si aquí sustituimos los valores que ya hemos determinado, lo que se obtiene sería la raíz cuadrada de 4M0C al cuadrado, que es lo que se puede obtener sustituyendo esta expresión aquí. Y a eso hay que restarle M0 cuadrada C cuadrada, quedando entonces la raíz de 15 por M0C. Entonces, como este momento lineal vale 0, el total sería la suma de estos dos, y ese total es lo mismo que tendríamos después de que las dos partículas quedan unidas, por lo que la P, de la partícula compuesta, tendría la magnitud raíz de 15 por M0C. Y utilizando de nuevo esta relación vamos a poder determinar la masa en reposo de este cuerpo, precisamente dado que conocemos su energía relativista y su momento relativista, por lo que hallamos es que M0 cuadrada C cuadrada sería E sobre C, o sea 6M0C, que hay que elevar al cuadrado, menos la magnitud de P al cuadrado, que es 15 M0 cuadrada C cuadrada. Entonces 6 al cuadrado nos da 36. 36 menos 15 es 21 por M0 cuadrada C cuadrada. Y eso entonces nos dice que la masa de la partícula compuesta sería la raíz de 21 por M sub 0. Y bueno, si quieren un valor un poquito más tangible, esto es aproximadamente 4.58 la masa M sub 0. Entonces aquí lo que vale la pena recalcar es justamente lo que mencionaba en un principio. Las masas que teníamos originalmente, las masas en reposo de estas partículas, sumarían 3M sub 0, y en cambio esta partícula compuesta tiene una masa que es un tanto mayor, 4.58.
Entonces aquí lo que podemos pensar es que parte de la energía cinética que tenía esta partícula precisamente ha servido para convertirse en masa del cuerpo compuesto. Entonces ese es el resultado, y básicamente lo contrario es lo que ocurre en el caso de algunos átomos radioactivos, en donde un átomo de esa clase se puede partir mediante el proceso de fisión, partirse. Entonces lo que vamos a tener, si imaginamos el proceso al revés, es que podemos tener una partícula que se lanza con cierta energía, hay una pérdida de masa, si ahora vamos de derecha a izquierda, de una masa que era 4.58 veces m0, tenemos al final una masa menor, pero con una cierta liberación de energía cinética. Ahora, aquí vean que este cuerpo sigue teniendo una cierta energía cinética, cosa que podemos calcular, es decir, no es que este cuerpo estuviera originalmente en reposo y que la masa que se pierde se convierta toda en energía cinética. Este objeto que se formó tiene una cierta energía cinética que podemos calcular. La energía cinética de la partícula compuesta, voy a ponerlo así, equivale a la energía de la partícula compuesta, que es 6m0c cuadrada, menos su energía en reposo, que es m0c cuadrada. Entonces esto corresponde a 6m0c cuadrada menos la raíz de 21m sub 0 por c cuadrada, sustituyendo los valores que tenemos aquí por una parte y aquí por otro lado. Así es de que el resultado de todo esto sería 6 menos la raíz de 21 por m0c cuadrada, y esa diferencia pues aquí se puede estimar, sería aproximadamente 1.42. Entonces esto es más o menos 1.42 m0c cuadrada. Entonces de la energía que teníamos originalmente, esta energía cinética del sistema, que era 3m0c cuadrada, aquí al final esta partícula compuesta tiene poquito menos de la mitad de lo que teníamos en un inicio, y esa diferencia, esta parte que se perdió de energía cinética, se convirtió en masa. Vean que precisamente entre este valor y este valor hay una diferencia de 1.58 m0c cuadrada, y esa es la energía que se ganó como energía en reposo comparando con lo que teníamos en un principio. Es simplemente pues el resultado de estas operaciones aritméticas. Ahora, en este ejemplo lo que podemos notar es que las energías se pueden establecer en términos de masas, y algo parecido ocurre para los momentos. De hecho, déjenme explicarlo con un poquito más de detalle, porque esto es algo que se emplea ampliamente en la práctica. Y es lo siguiente. Como ya se dijo antes, la mecánica relativista y toda la teoría especial de la relatividad tiene efectos que serían importantes o notorios si estamos pensando en velocidades del orden o cercanas a la velocidad de la luz. Pero en las situaciones más cotidianas, si estamos pensando en aviones, si estamos pensando en canicas que se mueven con respecto al suelo a velocidades realmente muy pequeñas, inclusive un avión supersónico, como ya se mencionó antes, pues tiene una velocidad que comparada con la velocidad de la luz es algo realmente muy pequeño, y en todos esos casos la mecánica de Newton funciona muy bien, y la idea de pensar en un tiempo absoluto, por ejemplo, no produce efectos que sean fácilmente notorios. Por eso es que, por una parte, la mecánica de Newton fue mantenida por mucho tiempo aparentemente como la verdad, y por otro lado seguimos utilizando la mecánica de Newton porque en la mayoría de las circunstancias funciona muy bien. Lo que obtenemos está bastante cercano a las cosas que podemos medir. Pero cuando estamos hablando de partículas, cuerpos que se mueven a velocidades muy grandes, entonces sí necesitamos la mecánica relativista, tenemos que utilizar las consecuencias de la relatividad especial. Y esto, por ejemplo, ocurre si estamos pensando en las partículas que forman los rayos cósmicos,
o en las partículas que adquieren grandes velocidades gracias al uso de aceleradores que precisamente se diseñan, se utilizan con ese fin. Pero en esos casos estamos pensando en masas que son relativamente pequeñas, es decir, pensemos en protones, pensemos en electrones. Entonces, para casos como ese, inclusive cantidades como la que está aquí son relativamente pequeñas si las queremos expresar en términos de joules. Así es de que lo que conviene utilizar son otras unidades que sean más cercanas al orden que queremos aquí utilizar. Entonces, lo que se hace comúnmente es emplear no joules o ergios, que son las unidades básicas en el sistema MKS o CGS, como ya sabemos, sino que aquí es preferible utilizar, por muchas razones, los electronvolts o electronvoltios, como gusten. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de su definición, que bueno, vamos a estar ocupando en este tema y también más adelante cuando hablemos acerca de la mecánica cuántica. Entonces, la definición es esta. Recordemos que si uno tiene un campo eléctrico en el espacio, aquí está E, no tiene que ver con la energía, sino es el campo eléctrico. Entonces, si nos fijamos en dos puntos del espacio, digamos aquí un punto B y un punto A, para llevar una carga de un lado a otro, tenemos que realizar un cierto trabajo, y ese trabajo es igual a la magnitud de la carga que estamos trasladando de un punto a otro por la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Aquí voy a escribirlo con todas sus letras: diferencia de potencial eléctrico. Y precisamente la unidad que vamos a emplear, que es el electronvolt, se define como la cantidad de trabajo que necesitamos realizar para trasladar un electrón entre dos puntos que se encuentran con una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces, eso es por definición un electronvolt o electronvoltio. Entonces, aquí lo escribo. Entonces, un electronvolt o voltio, vamos a usar los dos términos indistintamente, es la energía que adquiere un electrón al ser acelerado por una diferencia de potencial de 1 volt o voltio. Entonces, de acuerdo con esta expresión, aquí cuando hablamos de la energía que adquiere un electrón, pues es exactamente el trabajo que tenemos que hacer para llevarlo de un punto a otro. Y entonces podemos ver a cuánto equivale un electronvolt. Un electronvolt es una energía o un trabajo. Entonces corresponde, como decía, a una diferencia de potencial de 1 voltio. Y la Q sería la carga de un electrón. Por lo tanto, de aquí se ve que un electronvolt, que se abrevia de esta forma, EV, la primera E con minúscula, después la B con mayúscula, sería por lo tanto la carga de un electrón, que es aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y la diferencia de potencial es 1 volt. El producto de coulombs por volts es justamente 1 joule. Entonces, esa es la equivalencia entre los electronvolts y los joules. Un electronvolt aproximadamente es 1.6 por 10 a la menos 19 joules, que bueno, en términos de joules pues es una cantidad muy pequeña, pero para las cosas que aquí necesitamos puede resultar bastante más conveniente. De hecho, un electronvolt sigue siendo una unidad quizá demasiado pequeña, y para muchos fines es preferible utilizar los keVs, es decir, los miles de electronvolts. Entonces un KeV es 10 a la 3 EVs. Eso en muchos casos resulta de utilidad. Otra combinación que también se emplea muy frecuentemente es la de MeV, que es 1.000.000 de electronvolts. Y finalmente los GeVs, los gigaelectronvolts, que corresponden a 10 a la 9 electronvolts. Entonces, estas son unidades que se emplean muy frecuentemente,
Y si uno expresa, por ejemplo, las masas de las partículas en términos de estas unidades, podemos ver básicamente cuál es la equivalencia. Por ejemplo, para un electrón, la masa en reposo es aproximadamente 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos y su energía en reposo por lo tanto es m0c cuadrada, aproximadamente igual a 9.1 por 10 a la menos 31. Aquí voy a utilizar el sistema MKS. Esa masa hay que multiplicarla por c cuadrada, que aproximadamente es 9 por 10 a la 16. El resultado entonces, porque es una energía, va a estar dado en joules. Entonces esto sería 9 por 9.1 por 10 a la menos 15 joules. Pero, de acuerdo con esta relación, cada joule es un electronvolt dividido entre 1.6 por 10 a la menos 19. Así es de que si aquí agregamos un factor EV sobre 1.6 por 10 a la menos 19, haciendo las operaciones, esto nos da aproximadamente 5.1 por 10 a la 5 electronvolts, lo cual se puede escribir como 0.51 millones de electronvolts. Entonces, en resumen, para un electrón, la energía en reposo es aproximadamente medio millón de electronvolts. De forma similar, si pensamos en un protón o un neutrón, sus masas vienen siendo aproximadamente 2000 veces mayores que la masa de un electrón. Así es de que si la energía en reposo de un electrón es medio millón de electronvolts, para un protón o un neutrón su energía en reposo es aproximadamente 1000 millones de electronvolts, un valor un poquito más preciso que se encuentra comúnmente es unos 938 MeV. Entonces, en el caso de un protón, tiene una energía en reposo de aproximadamente 938 millones de electronvolts, o lo que es lo mismo, 0.938 gigaelectronvolts. Entonces aquí pues menciono este punto para que nos vayamos familiarizando con el uso de los electronvolts y de sus múltiplos, ya que es una unidad que resulta más conveniente que los joules y que se emplea muy comúnmente. Entonces, así como la energía se puede expresar en electronvolts, el momento y la masa de una partícula, pues también indirectamente se pueden expresar en términos de esas unidades. Simplemente cualquier masa, al multiplicarla por c cuadrada, nos da una energía que se puede expresar, como aquí vemos, en términos de miles, millones o miles de millones de electronvolts. Y algo similar ocurre con el momento. El momento de una partícula multiplicado por c va a tener también unidades de energía y también se va a poder expresar en múltiplos de los electronvolts. Vamos a ver precisamente un ejemplo de todo esto para poner en juego varias de estas ideas. Ahora, el problema que vamos a ver es un poquito inverso a lo que tratamos en el ejemplo anterior, en donde imaginábamos dos partículas que chocan y se quedan adheridas. Ahora lo que vamos a suponer es que se tiene una partícula de una cierta masa en reposo desconocida y vamos a suponer que inicialmente esta partícula se encuentra en reposo con respecto a un sistema de referencia inercial. Entonces, un cierto tiempo después se halla que esta partícula, vamos a suponer, se divide en tres fragmentos de masas en reposo iguales. Aquí pues de nuevo el hacer esta suposición tiene como fin que las operaciones sean fáciles de realizar. No es de nuevo un problema muy realista
muy ilustrativo en ese sentido, pero sí nos va a servir para lo que en este caso queremos aquí mostrar o practicar, que es el uso de la conservación del momento relativista y la energía relativista. Entonces, vamos a suponer que después de la desintegración de esta partícula tenemos tres fragmentos, como decía. Entonces, aquí toda la acción va a desarrollarse en un plano, es decir, los tres fragmentos van a salir necesariamente en un plano para que el momento se conserve. Vean que al principio el momento de este cuerpo, su momento relativista sería 0. Habría una energía, la energía que hay es nada más energía en reposo, que es m0c cuadrada. Y después de que la partícula original se desintegra, vamos a suponer, como decía, que tenemos tres fragmentos y vamos a pensar, para hacer las cosas sencillas, que uno de esos fragmentos sale en un ángulo de 90 grados con otro de ellos. Así es de que lo que podemos esperar para que el momento se conserve es que el tercer fragmento tiene que salir de tal forma que, de acuerdo con esta figura, su velocidad y su momento estén en el primer cuadrante para que el momento total valga 0, porque ese es el valor que teníamos en un principio. Vamos a suponer, decía, que cada una de estas partículas que se forman al desintegrarse la partícula original, vamos a pensar que tienen una misma masa en reposo, m0, y vamos a agregar que, por ejemplo, el fragmento que se mueve en el sentido negativo del eje X lo hace con una velocidad que es 2/3 partes de la velocidad de la luz, que el otro fragmento que se mueve en la dirección negativa del eje Y, vamos a suponer que tiene una velocidad que es c/2, y lo que vamos a determinar es, para el fragmento que sale en el primer cuadrante, cuál es su velocidad, cuál es su momento, en qué dirección sale. Todo eso lo podemos calcular precisamente aprovechando la conservación del momento. Entonces voy a llamar a estas partículas 1, 2 y 3 para que sea fácil seguir la pista de todos ellos. Y por ejemplo, para la partícula 1, su momento relativista en magnitud pues sería, de acuerdo con las definiciones que ya conocemos, su masa en reposo, que se llama m0, por su velocidad, que es 2/3 partes de c, y todo esto va acompañado por un factor que es 1 entre la raíz de 1 menos su velocidad al cuadrado sobre c cuadrada, o sea, en este caso 4/9. Similarmente, el momento relativista de la segunda partícula sería su masa en reposo, que estamos suponiendo que es m0 también, por su velocidad, que es c/2, y todo esto tiene que dividirse entre la raíz de 1 menos su velocidad al cuadrado sobre c cuadrada, que en este caso sería 1/4. Entonces, ya con eso podemos decir cuál tiene que ser el momento de la partícula 3, y aquí sí va a ser importante el que representemos este momento como un vector. Aquí tendríamos precisamente componentes en los ejes X y Y, de hecho, como el momento inicial vale 0, el momento total que tiene que haber después de la desintegración también tiene que ser 0. Como estos momentos están en las direcciones negativas de los ejes X y Y, entonces esta otra partícula va a tener un momento que va a tener componentes en X y en Y, que van a ser precisamente estos números que aquí tenemos. Entonces, para esta partícula, su momento sería esto que escribo a continuación. La componente en X tiene que ser lo opuesto al momento P1, entonces eso nos va a dar esto que escribo a continuación. Tendríamos m0 por c, aquí agrego este factor de 2. Si este 3 lo metemos dentro del radical, se convierte en un 9. Aquí se simplifica, tendríamos entonces la raíz de 9 menos 4, que entonces se convierte en la raíz de 5, y esta sería la componente en el eje X que este momento lineal tiene que tener para que cancele la componente negativa que aquí tendríamos. Similarmente, la componente vertical para el momento de esta partícula tiene que ser esta cantidad justamente. Entonces hago algo similar. Este 2 lo meto dentro del radical,
se convierte en un 4, entonces este 4 desaparece. Aquí tendríamos 4 menos 1, que es 3. Entonces el resultado es M0C sobre la raíz de 3 por J. Entonces esta sería pues la expresión completa para este vector. Y por lo tanto el módulo de P3 pues se puede calcular fácilmente. Aquí hay un M0C que conviene factorizar y eso va a estar multiplicado por la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los factores adicionales. Este 2 entre la raíz de 5 al cuadrado nos da 4 quintos, mientras que este 1 entre la raíz de 3 al cuadrado nos da 1/3. Así que esto va a ser M0C por la raíz de, aquí podemos tomar como denominador común 15. Entonces tendríamos 12 más 5, que es 17. Y esa entonces sería la magnitud de P3. Lo que vamos a determinar es qué relación hay entre la masa del cuerpo original antes de la desintegración y las masas que tenemos aquí después de que la partícula original se ha partido en estas tres partículas. Entonces, como ya mencionaba, al inicio, al estar en reposo, esta partícula con respecto a S, la única energía relativista que tenemos es su energía en reposo, que tiene esta forma, pero aquí ya estos fragmentos tienen ciertas energías relativistas que ahora podemos calcular. Entonces lo que voy a hacer a continuación es determinar qué tanta energía tiene todo el sistema una vez que se han formado estos fragmentos. Y eso es algo bastante sencillo, simplemente recordando, aquí pongo la relación. Recordemos que la energía de una partícula es su masa en reposo por c cuadrada entre la raíz de 1 menos u cuadrada sobre c cuadrada. Para una partícula que tiene una masa en reposo m sub 0 y una velocidad u, esta expresión nos permite calcular su energía relativista. Entonces aquí tenemos los datos necesarios. Todas las partículas, estas tres, tienen la misma masa en reposo y sus velocidades ya básicamente las conocemos. En el caso de esta partícula 3, no tenemos la velocidad, no la hemos calculado, pero lo que podemos hacer es justamente utilizar la otra expresión que teníamos al principio de esta lección. El cociente de e sobre c al cuadrado menos p cuadrada tiene que ser igual a m0 cuadrada c cuadrada, y a partir de allí podemos también calcular la energía si lo que conocemos no es la velocidad de la partícula, sino su momento relativista. Entonces vamos a hacer uso de estas dos expresiones. Esta primera la vamos a emplear para calcular las energías de estos dos cuerpos. Entonces para este primero, la fórmula lo que nos dice es que tenemos que dividir m0 c cuadrada entre la raíz de 1 menos u sobre c al cuadrado. Entonces si esto lo dividimos entre c, volvemos a tener 2/3, que al cuadrado da 4/9, igual que antes aquí. Entonces aquí tendríamos 4/9. La energía relativista total de esta otra partícula pues se calcula otra vez con esta misma expresión, o sea, vamos a tener m0 c cuadrada entre la raíz de 1 menos 1/4, tomando en cuenta que su velocidad, de acuerdo con los datos, es sobre 2. Y finalmente, para el tercer fragmento, lo que podemos hacer es calcular su energía mediante esta relación. Entonces la energía, vean ustedes, de aquí se puede obtener la E es igual a C por la raíz cuadrada de m0 cuadrada c cuadrada más p cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a emplear. Así es que tendríamos aquí una C por la raíz de m0 cuadrada c cuadrada. Afortunadamente, para todos estos cuerpos, la masa en reposo se llama m0, así es de que es la misma letra que aquí necesitamos. Y a eso hay que sumarle el momento al cuadrado, que de aquí se puede obtener. Y eso entonces nos da 17 sobre 15 por m0 cuadrada c cuadrada. Entonces eso es lo que tenemos que sumar. Y lo que tenemos entonces es un factor común de m0 c cuadrada que multiplica. Aquí en esta primera expresión tendríamos 9 novenos menos 4 novenos, es la raíz de
5 novenos, que es lo mismo que 3 entre la raíz de 5. Para el siguiente término, 1 menos 1/4 es 3/4, entonces es equivalente a 2 entre la raíz de 3. Y finalmente, para esta raíz que aquí tenemos, vean ustedes que el factor m0 cuadrada c cuadrada se puede extraer de la raíz. Saldría como un m0c, pero con esta c nos da precisamente m0c cuadrada. Así es de que lo único que vamos a necesitar aquí agregar sería la raíz de un entero, o sea, 15 sobre 15 más 17 sobre 15, y eso es 32 sobre 15. Y todo esto sería la expresión exacta, digamos, de la energía que tendríamos al final y que debe coincidir con la energía que tenemos al principio. Es decir, esto tiene que ser igual a m0c cuadrada, por lo que la masa del cuerpo original que se desintegró tendría que ser igual a la masa de cada uno de estos fragmentos por esta combinación que aquí tenemos, 3 entre la raíz de 5 más 2 entre la raíz de 3 más la raíz de 32 sobre 15. Si uno hace las operaciones que están aquí indicadas, el resultado es aproximadamente 3.95. Entonces, lo que esto nos dice es que hay una parte de masa que se está perdiendo. Vean que podríamos pensar que la masa total que hay al final es 3 veces m0, pero esta partícula tendría que tener casi 4 veces la masa m0. Eso quiere decir que 95 centésimas de una masa de estas se está perdiendo en esta desintegración, pero esa masa que se pierde se va a convertir en energía cinética. Y de hecho uno puede confirmar fácilmente que si uno calcula las energías cinéticas de estos tres cuerpos, justamente la suma de esas energías cinéticas corresponde a la diferencia entre las energías en reposo de este cuerpo y las energías en reposo de estos otros tres que se formaron de esta manera. Entonces, vean ustedes que la aplicación de esto que hemos aquí utilizado pues es algo relativamente simple. Lo único que requiere es a veces un poquito de álgebra, a veces un poquito de aritmética, pero la idea es muy simple. Si estamos pensando en algún proceso en donde el sistema está aislado, la energía relativista, el momento relativista tienen que conservarse, y a partir de allí, si el problema está adecuadamente planteado, vamos a poder determinar aquello que se pueda determinar en el problema. Es decir, por ejemplo, si tenemos dos objetos que chocan, imagínense ustedes que tuviésemos una partícula que es alcanzada por otra. Bueno, ahí lo que va a ocurrir es que después de la interacción, pues quizá las dos partículas salgan desviadas, sí, pero si no tenemos más información, va a ser imposible saber exactamente en qué dirección lo van a hacer. Entonces podemos tener situaciones en donde el número de incógnitas es demasiado grande. Aquí lo que uno puede utilizar pues es en total la conservación de 4 cantidades escalares, que serían las 3 componentes del momento lineal y la energía. Entonces eso en algunos casos puede servir, como en los ejemplos que vimos, para determinar lo que se está buscando. Entonces bueno, espero que esto sea ilustrativo de lo que se requiere en estos problemas. Y lo único que quiero agregar antes de terminar esta lección es un punto muy importante. Aquí, por ejemplo, lo que vimos es que si este cuerpo se parte, hay una pérdida de masa que se convierte en energía. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo cualquier objeto, entonces partiéndolo voy a liberar energía. Bueno, ahí está el detalle, eso no siempre se puede hacer. Y lo mismo ocurre en el primer ejemplo que vimos aquí más arriba. Aquí estábamos suponiendo que estas dos partículas se unen para formar una sola partícula. Sí, pero eso no siempre va a ocurrir. Si, por ejemplo, lanzamos un neutrón con un protón, pues no necesariamente van a quedar ligados
o si lanzamos cualquier par de partículas una contra la otra, pues no necesariamente van a poder constituir una partícula compuesta. Ahí ya va a depender de las interacciones que haya entre esos cuerpos para saber si ese tipo de proceso es posible o no. Lo único que hace la conservación de la energía y del momento relativista es establecer ciertas reglas generales que tienen que cumplirse, pero no necesariamente cualquier proceso que uno imagine va a ser factible en la naturaleza, sino que ahí va a depender, insisto, de las interacciones que se tengan en cada caso particular. Entonces, digamos aquí como comentario de carácter histórico, pues esta idea de que pues parte de la masa se puede convertir en energía, pues prácticamente ya estaba desde los primeros años del siglo XX, pero la idea de que esto realmente pudiera utilizarse para liberar energía, por ejemplo, dividiendo núcleos atómicos, fue algo que vino a presentarse ya como un hecho real que se puede, digamos, confirmar experimentalmente, pues vino a obtenerse unos 30 años más tarde, más o menos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí pues es importante tener clara esta diferencia. Entonces, aquí habría que agregar un sí condicional. Si estos dos cuerpos se pueden unir, esto es lo que va a pasar. Sí, pero para que se unan se necesita algo más. No es nada más que aquí nosotros imaginemos que tal proceso se produzca. Y lo mismo acá. Habría que agregar que si este cuerpo se parte en tres, entonces algo como esto puede ocurrir. Sí, pero entonces aquí falta analizar qué es lo que está pasando internamente para saber si un proceso como este es posible. Y eso pues ya tiene que ver con otras cosas. Si estamos pensando en un núcleo atómico, pues entonces tendría que ver con las interacciones para las partículas que forman el núcleo, y eso ya es otra historia totalmente distinta, que bueno, como decía, pues tardó en desarrollarse unos 30 años más que una vez que se tenía la relatividad especial formulada. Bien, con esto termino esta lección. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.